Nuevamente, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de circunferencias. Así que, igual como lo hemos hecho en otras oportunidades, el chat lo vamos a usar para efectos de atender preguntas y en algunos momentos también voy a habilitar aquí también el micrófono por si alguien desea hacer una pregunta, pero en algunos momentos, no durante toda la sesión para no hacer mucha interrupción. Sin embargo, pueden ir escribiendo en el chat y yo les voy a ir habilitando para en algunos momentos hacer dudas específicas. Bueno, el tema de hoy se llama circunferencias y la definición de lo que es una circunferencia la tenemos aquí. La circunferencia es el conjunto de puntos coplanares que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Ahí hay dos palabras importantes que tal vez no son tan conocidas así en lenguaje así común. Una es la palabra coplanares. Coplanares significa mismo plano. O sea, son puntos que están en el mismo plano. Si eso lo hacemos en general, en el espacio, ya estaríamos hablando de lo que es una esfera. Pero cuando estamos en el mismo plano, lo que se forma es una circunferencia y decimos que son coplanares. Y la otra palabra clave es equidistan. Entonces, eso significa misma distancia de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Hay dos componentes esenciales para poder definir una circunferencia. Son dos componentes que a lo largo de los problemas vamos a irlos viendo, pero cómo se usan. Pero en síntesis son el centro, que es este, HK, normalmente se usa HK, pero pudo haber sido cualquier otra letra, y el otro componente es el radio. Esta palabra funciona en dos sentidos. Funciona en el sentido de figura geométrica. Cuando decimos radio, estamos hablando de este segmento. Pero también funciona como medida. Entonces, a veces, dependiendo del contexto, vamos a usar radio como segmento, como figura geométrica, o también como la medida de ese segmento. Entonces, en eso normalmente no hay tanta duda, porque si estamos hablando de figuras geométricas y decimos radio, ya entendemos que es el segmento. En problemas numéricos, donde estamos haciendo algunos cálculos y decimos radio 5, pues ya se entiende que estamos hablando de una medida. ¿Ok? Solamente me confirma si se escucha bien para saber que todo está bien. Ahí me pueden decir ahí. Bueno, después, en la definición, lo que dice ahí es de los puntos que equidistan, o sea, los puntos que están a la misma distancia. Entonces, por ejemplo, lo que esto quiere decir es que cuando decimos puntos que equidistan, por ejemplo, voy a poner unos puntos ahí de color rojo. Estos puntos de color rojo que estoy escribiendo, estos puntos son puntos de la circunferencia. Mucha atención. Estos puntos tienen la misma distancia al centro. Entonces, si yo dibujo segmentos del centro a cada puntito rojo, esta distancia es la misma. Por eso dice equidista, está a la misma distancia. Y el otro detalle que a veces se confunde es que cuando decimos puntos de la circunferencia, son los que están, por decirlo de alguna manera, sobre la línea, sobre el borde. Porque si yo dibujo un punto verde como el que estoy dibujando ahorita, ese punto no está en la circunferencia, ¿ok? Ese punto está en el interior de la circunferencia. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, esa es una definición. Un punto tiene tres lugares. Puede estar adentro de la circunferencia, se dice que está en el interior. Puede estar en la circunferencia, como los puntitos rojos que puse ahí, o puede estar en el exterior de la circunferencia, o sea, puede estar afuera de la circunferencia. Hago la aclaración. Cuando decimos circunferencia, nos referimos, como quien dice así, en palabras sencillas, solo al borde. Si al borde le agregamos todos los puntos que están en el interior de la circunferencia,
ya no se llama circunferencia, ¿sí? Se llama círculo. Esa es, digamos, la diferencia entre círculo y circunferencia. Solo los puntos que están en el borde están en la circunferencia. Entonces, hay muchos errores cuando uno revisa pruebas que precisamente es eso, ahora confunden ese tipo de detalles. Bueno, aquí tenemos la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia es esa que ustedes tienen ahí. Pueden verificarla, ahí voy a marcarla de amarillo. Esta es la ecuación de una circunferencia. Si quisiéramos hacer alguna justificación, en el libro se comenta y se hace en detalle, pero si quisiéramos justificarla, voy a hacer aquí rápidamente, solo por efecto de que no sea tan memorístico la fórmula. Una idea sería hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí un poco mejor esto. Si tenemos una circunferencia, tiene un centro, como ya lo definimos, ¿verdad? Ahorita, un centro HK, por poner un nombre. Y tiene un radio R. Y vamos a suponer que hay un punto cualquiera XY. Entonces, eso es un detalle en la fórmula. Mucha atención. En la fórmula, el XY, eso normalmente no se explica tanto, pero es importante aclararlo acá. XY es un punto cualquiera de la circunferencia. Es un punto que equidista del centro con respecto a los demás. Todos están a la misma distancia del centro. Entonces, si X, Y es un punto cualquiera, H y K son valores fijos, es un 4, 2,4, lo que sea, pero son valores fijos. El X y Y son valores ahí variables y son valores que toman muchos otros, o sea, son variables, digamos. La justificación de esa fórmula radica básicamente en aplicar el teorema de Pitágoras. Eso es todo. Realmente es eso. Entonces, si usted forma un triángulo rectángulo como ese que estoy dibujando acá, la idea es recordar que los puntos son de la forma X, Y. Entonces, aquí tendríamos H en X y K en Y. Y si lo hacemos con el punto XY cualquiera, nosotros tendríamos acá que aquí arriba va el punto y abajo va el punto X. Entonces, ese triángulo que tenemos ahí es un triángulo que tiene catetos. El de abajo va a medir X menos H, porque todo mide X y el resto H. Y el de arriba va a medir Y menos K. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras a ese triángulo verde que está aquí, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y es de ahí donde sale esa fórmula que está arriba. Entonces lo que estoy haciendo es justificando un poco de dónde sale esa fórmula solo para efectos de entender un poco la fórmula, ¿verdad? Ya después la vamos a aplicar, pero de ahí donde sale de aplicar el teorema de Pitágoras. Eso, digamos, se puede hacer en cualquier parte del plano cartesiano y uno debería aplicar ahí valor absoluto, pero como al final eleva al cuadrado, yo estoy haciendo un caso particular, el positivo, solo para efectos de explicación. Bueno, muy bien. En resumen, ahí tenemos la fórmula. Voy a poner aquí un ejemplo, solo para ejemplificar y que vayamos ubicándonos un poco. Y ahorita vamos a hacer ejemplos más tomados de exámenes, pero en general lo que quiero decir es que si a usted le dan x más 2 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado igual a 100, si ustedes ven la fórmula dice, voy a marcarlo aquí, dice radio al cuadrado, o sea, este 100 deberíamos entenderlo como algo al cuadrado. Entonces, deberíamos, antes de continuar, escribir ese 100 como 10 a la 2. Y ahí está. Eso solamente para darle la estructura
que tiene la fórmula. Alguien podría estarse preguntando, ¿qué pasa si no es 100, digamos? Puedo hacerlo aquí a la par. ¿Qué pasa si en lugar de 100 hay un 97, que no tiene raíz cuadrada exacta? Bueno, no hay ningún problema. Si fuera un 97, simplemente se le saca raíz cuadrada y no pasa nada. Entonces, ¿qué número al cuadrado me da 97? Ah, ok, raíz cuadrada de 97. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, el de la izquierda, los dos componentes son el centro, que es, en este ejemplo, ya lo vamos a poner aquí, y el radio. Entonces, en este ejemplo, vamos a poner mucha atención aquí, porque aquí sucede algo que explicamos en la sesión pasada de parábolas. Vea lo que pasa aquí con los signos. Si aquí es un más 2, entonces el centro aquí viene con menos 2, y si aquí es un menos 7, entonces aquí es más 7, o sea, 7 positivo. Son los signos contrarios, por un tema de que en realidad este número es el que hace 0 la X, y funciona igual que con las parábolas. Y el radio es la base, no es el R al cuadrado, no es 100, es solamente 10, radio 10. En el otro ejemplo, el centro es el mismo porque es la misma ecuación, y el radio es raíz de 97. Tal vez alguien se pregunta que si podemos poner ahí menos raíz de 97. Bueno, la respuesta es que no, por un tema de definición, y la definición dice el radio es un número positivo. Es un número positivo. Alguien me escribe por ahí que no puede escuchar. No sé si eso es en general o si solo a esa persona le está pasando. Bueno, entonces tendríamos esa situación. El radio es un número positivo, que por cierto deberíamos ponerlo ahí en la definición. Bueno, puede ser una pausa para escuchar preguntas hasta aquí antes de pasar ya a hacer varios ejercicios. Preguntas. No hay preguntas. ¿Sí me están escuchando? No sé, no tengo a nadie aquí. Sí, ya casi explicamos ahí lo del centro. Una de las preguntas que me hacen, si se escucha, me dicen. Perfecto, si se escucha bien. Muy bien, excelente. Bueno, ya casi vamos a hacer más ejemplos para ilustrar ahí este asunto del centro. Bueno, alguien me pregunta que si puedo retomar lo del centro. Sí. De hecho, esa es una de las primeras preguntas que vamos a agregar. Bueno, entonces en resumen, solo para cerrar esta idea, para hacer este tema bien, debes saber la definición. Ahí tenemos la definición, está en amarilla. Y saber que una circunferencia tiene dos componentes, el componente de centro y el componente del R, de lo que llamamos radio. De ahí van a salir otros, como diámetro, ese tipo de cosas, pero lo vamos a ir viendo ahí. Bueno, vamos a agregar aquí ejemplos y vamos a empezar con este, y así le respondo la duda al compañero que me estaba escribiendo ahorita. Bueno, ese es el primer ejemplo. Y todos estos son ejercicios de exámenes de años anteriores, desde 2015 para acá. Que este tema es de circunferencias lleva unos 6, 7 años de haberse puesto. Antes estudiaban otras cosas. Considera la circunferencia de ecuación, eso que está ahí, y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes puntos corresponde al centro de la circunferencia? Bueno, entonces lo primero que vamos a anotar es que todos los pares ordenados son de la forma x, y. Entonces usted se va a fijar en las coordenadas x, y mucho cuidado porque usted se va a hacer una pregunta aquí. Bueno, si aquí es un menos 2, entonces de aquí el número que vamos a tomar es el más 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 da 0. 2 es el 0 de x menos 2. Es el número que hace 0, lo que está dentro del paréntesis. Y el que hace 0 el otro, si es y más 3, pues aquí debería ser menos 3 el valor que sale, porque menos 3 más 3 da 0. O sea, es el 0. Por lo tanto, el centro, en este caso, es 2 en x
menos 3 en Y. Y eso es lo que se pregunta. En este ejemplo, pues aquí debería ser la opción B, 2 en X menos 3 en Y. Y eso es todo lo que se pregunta. Realmente es una pregunta bastante clásica, pero es importante entender, digamos, cómo funciona. Porque si a veces me sucede que alguien interpreta mal esto y si interpreta mal la definición, pues todo lo va a hacer mal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a ahora hacer otro ejemplo. No sé si hay preguntas ahí al respecto, si le puedo responder aquí a la persona que estaba. A Juan Carlos, no sé si le respondí, me estaba preguntando. Bueno, y eso sería el primer ejemplo. Vamos ahora a hacer otro. No todas las preguntas van a ser así como esa, tan sencilla, de nada más ver y marcar claramente, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay preguntas más complejas, pero eso ahí lo vamos a ir viendo a medida que hacemos los ejemplos. Bueno, precisamente la pregunta es la siguiente. Es muy parecida, solo que podríamos tener situaciones como estas. Vea que aquí la pregunta es la misma. ¿Cuál es el centro? Entonces, se parecen las preguntas, lo que varía aquí es la forma en que me dan la ecuación de la circunferencia. Ustedes pueden notar ahí cómo viene la ecuación de la circunferencia de abajo y cómo viene arriba. Entonces, vamos a ver qué se hace en estos casos. Alguien que quiera sugerir qué hacer en este caso, me lo puede escribir ahí para ver qué tan bien estamos con eso, o si es totalmente nuevo, o no sé. Alguien que me diga qué se hace en una pregunta como esa, o cuál será el centro. Diferencia de cuadrados, me sugieren por ahí, completar cuadrados, eso es lo que se hace completación de cuadrados. Entonces, voy a aclarar un detalle importante, que la ecuación de la circunferencia a veces la dan así como está ahí, la dan como quien dice desarrollado. Y sí, es completar cuadrados lo que me están diciendo, eso es lo que hay que hacer. Vamos a completar cuadrados. Ya vamos a explicar eso. Bueno, entonces aquí la fórmula viene desarrollada. Tal vez para ver si me están entendiendo con eso. Mire, eso es como que la de arriba me la hubieran dado desarrollada. Como que me hubieran dado la fórmula de arriba, estoy trabajando la de arriba, como que me la hubieran escrito de esta forma. Esta está desarrollada. Por lo general, esta notación se llama notación o notación general o ecuación general. Mientras, la general se refiere a que viene desarrollada. Mientras que esta que me dan acá, la que me dieron, es la forma canónica. O cuando digo canónica se refiere a básica. Entonces, una circunferencia puede venir en dos formas. Puede venir en la forma canónica, que es como viene la definición, que es más fácil porque ya de ahí usted lee el centro y el radio, mucho más fácil. Pero también puede venir desarrollado. Cuando viene desarrollado, se llama forma general. ¿Okay? Entonces, un ejemplo como este que tengo aquí abajo, ese me lo dieron de forma general. Entonces, cuando viene de forma general, lo que se hace es completar cuadrados. Entonces, anoten ese detalle si no lo conocían o si nunca lo han visto. El detalle es que esto viene en forma general y cuando viene en forma general, lo que procede es completar cuadrados. ¿Okay? Es un tema que se trabajó cuando se dio factorización, pero si no vamos a explicar ahí esa idea. Entonces voy a aclarar. ¿Cuándo es que completamos cuadrados? Bueno, cuando la fórmula viene desarrollada, cuando no viene de forma canónica. Esa es, digamos, la intención. Entonces vamos a irlo desarrollando aquí para ir explicando cómo es que se hacía eso de completar cuadrados. Entonces yo voy a escribir aquí lo que tenga que ver con X, voy a ponerlo aquí. Voy a dejar un breve espacio aquí.
y va a pasar lo siguiente, mire. El asunto es el siguiente, es muy sencillo. Aquí la pregunta es que esta situación se da cuando aparece el término lineal, por ejemplo un 6x. Si aparece algo con x, 5x, menos 5x o menos 8x, hay que hacer algo que llamamos completar cuadrados. Entonces, una manera de explicarlo, a ver si a ustedes les parece, es la siguiente. Mira, es muy sencillo. Usted viene y dice, bueno, toma el término, que yo lo voy a llamar término lineal, porque tiene grado 1. Toma el término lineal y se da cuenta de que el coeficiente, o sea, el número que multiplica la x es un 6. Entonces, usted lo que hace es esto, mire, toma el término lineal y le saca la mitad. Entonces, lo eleva al cuadrado. Entonces, esto va a dar 3 al cuadrado, que esto da 9. Entonces, voy a explicar eso. Entonces, toma el coeficiente y aplica algo muy sencillo. Mire, voy a ponerlo en palabras. La mitad al cuadrado. No sé cómo lo estudiaron ustedes. Hay varias formas de explicar esto, pero a ver qué les parece esta. La mitad al cuadrado del término lineal, o sea, 9. ¿Qué hago con ese 9? Entonces, muy fácil, le sumo 9 aquí. Pero si usted le suma 9 al lado izquierdo de la igualdad, tiene que sumar 9 al lado derecho. Voy a ponerlo de color rojo para hacer la diferencia. Entonces, me invento o sumo un 9 aquí, pero si sumo un 9 al lado izquierdo, para mantener el equilibrio, la igualdad, tengo que sumar 9 del lado derecho. Entonces, sumo 9 a ambos lados. ¿Por qué 9? Bueno, porque resulta que si yo pongo un 9, ese número, junto con lo otro que tengo a la izquierda, me va a formar una fórmula notable, que esa es la idea. Entonces, voy a marcar de amarillo la fórmula notable que se forma aquí, que es esa. Esa es una fórmula notable y que precisamente, si usted aplica inspección o como quiera llamarlo, puede hacer la inspección si quiere para que se asegure que es una fórmula notable. Vea, x por x y 3 por 3. Esa es la fórmula notable, x más 3 al cuadrado. ¿Ven? Y del otro lado le queda 19. Entonces, listo. Ya tenemos ahí lo que llamamos el centro. El centro es el opuesto del que acompaña a la x, que en este caso es un más 3, entonces aquí va un menos 3. Y ojo, la y está solita, entonces la y no tiene nada, entonces es un 0. Tal vez, si lo quiere entender de otra forma, sería como que yo escriba esto así, x más 3 todo al cuadrado más y más 0 todo al cuadrado. Ven, y más 0 es como la y no tiene nada, entonces se podría poner de esa forma. Y por eso es que de ahí sale un menos 3 para acá, porque es el signo opuesto, y un 0 para la y. ¿Ven? Entonces siempre lo que se hace es que se suma al lado izquierdo y al lado derecho la mitad, la mitad al cuadrado del término lineal. ¿Okay? La mitad al cuadrado del término lineal, porque eso es lo que nos completa la forma. Esa es una manera de explicarlo, pero no es la única. Alguien me escribe por ahí, tal vez si ponen todos los comentarios en público para que todos veamos, porfa. Vamos a ver qué me dicen por ahí. Si yo pongo más y menos 7, no, ese menos 7 no, porque no, menos 7 no, porque ya el y no hay que completarlo al cuadrado. Sí, no, ahí estaría mal, Scarlett. A la y no hay que hacerle nada porque ya aparece la y cuadrado. Bueno, abro el espacio para preguntas. Si alguien ocupa abrir el micrófono, puede hacerlo en este espacio, o si no, me puede escribir ahí como gusten, pero es una pausa para que analicen eso, terminen de copiar y a ver qué les parece de esa manera. Por ahí van a salir más ejemplos de completar cuadrados, me parece, entonces ahí podemos ir repasando, pero me gustaría que si tienen preguntas lo hagan ahora. Ok. Sí, pongamos la pregunta pública, Melanie, por favor, para que todos vean y poder ayudarles a los demás también.
¿Cómo se resuelve en el caso cuando tengo dos x y 2y? ¿A qué se refiere? Como si tuviera 2x al cuadrado, o si hay término lineal tanto para x como para y, algo así. No sé, no capté bien la pregunta, pero... Ah, ok, término lineal, sí, ok. Bueno, ya casi le respondo. De hecho, ya casi le vamos a responder, pero déjenme ver si tengo por aquí exactamente. Sí, tengo uno por aquí. Ok. Eh, Vamos a hacerlo de esta forma. Tal vez para sacarle más provecho a este ejercicio. Aprovechando este ejemplo, aquí el radio, si la pregunta es cuánto vale el radio, bueno, entonces la respuesta sería, el radio vale raíz cuadrada de 19. ¿Ok? Porque un número que elevado al cuadrado me dé 19 es raíz cuadrada de 19. También me pueden haber preguntado aquí cuánto es el diámetro de esa circunferencia. Bueno, el diámetro es muy sencillo, ¿verdad? Es 2 veces el R, o sea, 2 por raíz de 19. Son preguntas que nos pueden hacer. ¿Cuánto mide el diámetro? Ok, es el doble del radio, 2 por R. O también me pueden preguntar aquí la longitud de la circunferencia. Esa es otra pregunta clásica. Y la longitud de la circunferencia, longitud o perímetro es lo mismo. Podría ser que la pregunta venga, ¿cuál es el perímetro de esa circunferencia? Bueno, longitud o perímetro es 2pi por r, ¿verdad? Les recuerdo que esta es la formulita. En nuestro ejemplo sería 2pi por raíz de 19. Podrían pasarlo decimales si quieren, lo meten ahí en la calculadora y lo pasan en decimales, pero si la pregunta es así exacta, la respuesta debería ser 2pi por raíz cuadrada de 19. ¿Okay? Entonces, podemos dejarlo de esa manera. 2pi raíz cuadrada de 19. Muy bien. Para responder la pregunta que me hacen, ¿qué pasaría si hay un término para x y un término para y? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo que lo estaba buscando precisamente para responder esa duda y de paso avanzar con un ejemplo más. Es este que tengo aquí. Es parecida, solo que efectivamente es una que trae lineal para X y para Y. Entonces, ahí está la pregunta. Son preguntas clásicas de examen, ¿verdad? ¿Cuánto mide el radio de esa circunferencia? Entonces aquí la dificultad que podríamos tener es que hay un 4X, hay lineal para X y también hay lineal para Y. Entonces tiene doble término lineal. ¿Okay? Entonces vamos a tener mucho cuidado. Pero no debería ser algo tan complejo. Respondiéndole a Federico. Sí, correcto. En ese caso sí sería 3,3, ya que son los ceros, exactamente. Bueno, ¿qué pasa cuando hay doble linealidad? En realidad es casi lo mismo. Entonces, haga dos apartados. Haga una parte para lo que tenga que ver con X y aquí separadito, haga lo que tenga que ver con Y. Ese más 1 podemos dejarlo ahí o podríamos, vamos a ponerlo ahí un poco separado, igual a 0. Bueno, entonces hay que trabajar por aparte los dos. Entonces básicamente es, identifique cuál es el término lineal con X, en este caso es 4. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué le hacemos a ese 4? Bueno, le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Entonces, en este ejemplo, 4 entre 2 da 2 y 2 a la 2 da 4. ¿Qué significa eso? Bueno, que vamos a sumar 4 aquí, pero si usted sumó 4 a la izquierda, tiene que sumar 4 a la derecha. Y ahora vamos con el término lineal para y. Entonces hacemos lo mismo. Tomamos el término lineal para y hacemos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, es agarrar ese número, sacarle la mitad y elevarlo al cuadrado. 2 entre 2 da 1
y 1 al cuadrado da 1. Entonces ahí en realidad ya tenemos ese 1. Ese 1 ya está. Podría no hacer falta sumar 1 a ambos lados, pero bueno, si alguien quiere sumar 1 a ambos lados está bien como para seguir la estrategia. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es sumar un 1 aquí y sumar un 1 allá. En este ejemplo no hacía falta hacer eso porque ya estaba el 1 ahí, pero bueno, hagamos el proceso general. Entonces lo que usted suma a la izquierda se lo suma a la derecha. Entonces venimos y ya identificamos las fórmulas notables. Esta es una fórmula notable, esa es la fórmula notable x más 2 al cuadrado. Y ahora voy con y. Con y la fórmula notable es esta. Esa es una fórmula notable que precisamente es y más 1 al cuadrado. Y vean que nos sobra un más 1 ahí. Voy a ponerlo por ahora. Del otro lado nos queda 5, ¿verdad? 4 más 0 más 4 más 1 nos da 5. Y ese 1 que puse ahí es nada más el 1 que bajé. Pero no hay ningún problema porque yo puedo restar 1 a ambos lados. O como a veces se dice, pases 1 a resta, entonces me da 4. Entonces ahí está. Si lo quieren llamar así, ahí está. Y listo, ¿verdad? Ya podemos de aquí identificar el centro, aunque no lo preguntan, pero solo para efectos de responder, el centro sería menos 2 en x menos 1 en y. Y el r es algo que al cuadrado me dé 4, o sea 2 raíz de 4, que es 2. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el r? Bueno, el r mide 2. Eso es, digamos, la pregunta. Entonces vean que eso de completar cuadrados es lo que usted haga para el x, también se lo hace para el y, entonces no deberíamos tener tanto problema con eso. Bueno, abro un espacio para dudas, preguntas. Voy a mandar ahí una votación a ver cómo nos va con eso. Sobre todo para asegurarme que la cosa va más o menos. Entonces, resumiendo, una circunferencia puede venir en una modalidad general, que es cuando está desarrollada, o podría venir en una modalidad canónica, que es cuando ya viene con los paréntesis. Y eso hace que sea más fácil. Cuando viene canónica ya viene como quien dice puesta, nada más de leer la información. Bueno, vamos a, sí, veo que hay varios que están marcando regular, entonces ahorita podríamos hacer otro ejemplo de completar cuadrados. Vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, vamos a cerrar la votación. Falta gente de votar, pero bueno. En la parte de y, no era necesario porque ya estaba el 1. Solo lo hice para que tuvieran la referencia del ejemplo general, pero efectivamente en 1 no. En y no era necesario hacerlo, pero es para que tuvieran el método general. Esa es la razón por la cual lo hice, pero no, realmente no es necesario. Bueno, finalizo la votación. Ok, sí, vamos a tener que hacer otro. Sí, exacto, porque ya salía la fórmula notables. Sí, esa es la razón, Arturo. Bien, ahorita vamos a hacer otro ejemplo ahí en el camino para aclarar a las 8 personas que me dicen que no, bueno, que regular marcaron. Bueno, vamos con otro ejemplo muy importante porque esto sale bastante también y es un típico ejemplo como este. Considere esa circunferencia y nos preguntan con respecto a esas rectas, ¿qué pasa con eso? ¿Verdad? Si son secantes, si son tangentes o qué es la cosa con esas rectas. Bueno, lo primero que voy a decir aquí para que podamos hacer este tipo de problemas es que cuando usted tiene una circunferencia y una recta, se pueden presentar 3 situaciones. Una es que la circunferencia y la recta se corten en 2 puntos. Cuando se cortan en 2 puntos, vamos a decir que la recta es secante a la circunferencia.
Pero podría pasar que no se corte. Podría ser que usted tenga una recta, una circunferencia y no se toque. En este caso, se dice que la recta es exterior. O podríamos tener un tercer caso, que es cuando la recta y la circunferencia se cortan únicamente en un punto. En este caso, cuando se corta en un punto, se dice que la recta es tangente. Y no hay más, solo hay tres casos. Solo puede ser secante, tangente o exterior. Si lo hacemos pensándolo como en el contexto de las ecuaciones cuadráticas, que aquí van a quedar ecuaciones cuadráticas, ahorita vamos a ver eso, pasa que en realidad usted puede hacer ahí la analogía de que cuando la recta es secante es porque hay dos cortes, se cortan en dos puntos, y eso dice que es cuando el discriminante es mayor a cero. Ya vamos a ver cuál discriminante. Y cuando es tangente es porque hay un corte, y eso es cuando el discriminante vale cero. Y es exterior cuando no hay cortes. Y es cuando la ecuación que nos queda al sustituir, cosa que ya vamos a hacer, es porque el discriminante es negativo. Entonces, tiene la relación de las ecuaciones cuadráticas que nos van a quedar ahí, tienen una relación importante con la cantidad de cortes, y dependiendo de la cantidad de cortes, la recta se clasifica como secante, tangente o exterior. Bueno, entonces vamos a ir analizando las preguntas. Primero voy a recordar, solo para efectos teóricos, que la recta y igual a x es una recta que tiene un nombre y se llama identidad, es la recta identidad, que si usted la dibuja, la recta identidad es así, y siempre es así, ¿verdad? Es una recta que tiene esta forma. Eso es lo que llamamos recta identidad. Supongo que en la sesión de rectas lo abordaron de esa manera. Al final no vamos a ocupar estos dibujos para responder el problema, pero lo digo para conocimiento y ayudarles ahí en ese tema. Y la recta y igual a 1, todas las rectas de la forma y igual a algo son rectas horizontales. Entonces, esta se llama recta y igual a 1. Y así se ve. Las rectas y igual a algo son rectas horizontales. Las rectas x igual a algo son rectas verticales. Entonces, para que tengamos eso ahí presente, ¿verdad? Y ahora, solo déjenme aquí un segundito para quitar esto y ahora sí. Bien. Vamos a responder la pregunta. Dice, la recta y igual a x es secante de la circunferencia. Bueno, hay varias formas para resolver este problema. Una es un poco de ponerse a dibujar, pero eso podría complicarnos si son números un poco no tan fáciles de manejar. Y hay un método más algebraico para resolver estos problemas. Entonces aquí la idea, la situación o la manera que podríamos recomendar es tomar esto de acá, tomar esa ecuación y sustituirla en la ecuación original. Es decir, ir y en lugar de la y, escribir una x, hacer una sustitución. Entonces venimos acá, voy a partir esto acá en dos. Voy a poner aquí parte 1. Entonces lo que hacemos es sustituir y igual a x o lo que sea, si ahí fuera y igual a x más 1, hace lo mismo, en la ecuación original. Y cuando digo ecuación original me refiero, voy a ponerle aquí asterisco de nombre, me refiero a esta que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, muy fácil, nada más. Cambio la y por una x, porque y es igual a x. O si quieren, cambia la x por una y, da lo mismo, es la misma cosa. Entonces, vean, estoy borrando la y en lugar de ella estoy poniendo un x. Es lo único que estoy haciendo. Entonces voy a marcarlo aquí de este color verde. Esto era una y la cambié por una x. Porque y es igual a x, dice ahí. Y nada más usted resuelve esa ecuación. Si tiene dos soluciones, es secante. Si tiene una solución, bueno, si tiene una solución, es tangente. Y si no tiene, es exterior. Entonces ahí usted suma semejantes, 2x al cuadrado menos 4x, hace factor común, un 2x de factor común. Entonces aquí queda x menos 4.
y resuelve esa ecuación. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, igualando a 0 cada factor, ¿verdad? Eso entra en este examen también, ecuaciones. Entonces iguala a 0 cada factor y despeja. Entonces esto da, manda ese 2 ahí a dividir, 0 entre 2 da 0. Multiplica por un medio, que es lo mismo, y aquí queda x igual a 4. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas soluciones tiene esto? Bueno, esto tiene dos soluciones. Y si tiene dos soluciones es porque es la recta es secante. Eso que le decía del discriminante tiene que ver con la ecuación cuadrática que queda ahí. O sea, si usted llega hasta este punto que estoy marcando es celeste y le calcula el discriminante, se va a dar cuenta que el discriminante es mayor a 0. Y no haría falta seguir resolviendo, basta con analizar el discriminante. Entonces le damos la expresión, ¿esa recta es secante? Bueno, sí, sí es secante. ¿Por qué? Porque hay dos soluciones. Y al haber dos soluciones es porque es una recta secante. Por lo tanto, la opción 1 es verdadera. Y vamos a la opción 2. En la opción 2 me dicen que está mal, que hay algún error ahí. Me dicen dónde hay un error ahí. Correcto, sí hay un error, ya lo encontré. Eso es lo que me gusta de las clases en vivo, que ustedes me ayudan con los errores. Si estuviera grabando tendría que hacer todo. Aquí sería un 2, correcto. Para efectos de la respuesta al final no va a afectar, pero sí, vamos a hacer la corrección, ¿verdad? Claramente. Muy bien, muchas gracias. Me van siguiendo y eso está muy bien. Perfecto. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces, es secante. Vamos ahora con la parte 2. Hacemos lo mismo en el sentido de sustituir. Entonces, vamos a sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Bueno, ahora aquí dice que sustituye y igual a 1. Entonces, en lugar de la y vamos a poner un 1. Entonces, vamos allá arriba y sustituimos en lugar de la y ponemos un 1. X al cuadrado más 1 menos 4x es igual a 0. Vean que esta es una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a igualar a 0. X al cuadrado menos 4x más 1. Y aquí es donde les decía que no hace falta ponerse a resolver y todo eso, sino es suficiente con estudiar el discriminante. A vale 1, B vale menos 4, C vale 1 y usted puede calcular el discriminante. Le recuerdo la fórmula, B a la 2 menos 4A por C. Eso lo estudiaron en ecuaciones o en factorización, me parece. B al cuadrado 16, 4 por A, que es 1 por 1. Y esto va a dar 12. Entonces usted se hace una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es ese discriminante? ¿Positivo, negativo o cero? Bueno, es mayor a 0. Y si es mayor a 0, entonces la recta es secante. Y si la recta es secante, es falsa la afirmación, porque en la afirmación dice que la recta es tangente. Entonces solo la 1 es verdadera y por lo tanto la correcta es esta. Solo la 1 es verdadera. Y listo. Así se resuelven ese tipo de problemas donde me piden analizar qué pasa con una recta y una circunferencia. Bueno, abro un espacio para dudas mientras terminan de copiar. No sé, ¿qué opinan? No hay preguntas, está muy complicado, está muy fácil. Vamos a hacer ahí. Todo bien, dice Arturo. Ahí hice la votación solo para el registro de ver cómo lo abordamos luego. Bueno, así trabajamos ese tipo de ejercicios. Bueno, al parecer no hay preguntas, ¿verdad? Están participando poco esta vez. Regular. Regular, sí, 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 ok. Sí, la mayoría
Es más del 60%. No, el 90% me dice que está bien el asunto y hay 6 personas que irregular. Ok. Vamos a ver cómo bajamos ese porcentaje. Ok, si tuviéramos que sustituir la X, me preguntan, es casi lo mismo. Realmente, digamos, ese ejemplo que está ahí, podríamos hacerlo, digamos, la parte 1, voy a hacer lo que a la izquierda, anaranjado. Podríamos hacerlo sustituyendo la X. ¿Verdad que aquí dice Y es igual a X? Pero significa que la X vale Y o la Y vale X. Entonces realmente usted podría cambiar la X, podría cambiar la X por un Y. Entonces le quedaría Y cuadrado más Y cuadrado menos 4Y igual a 0. ¿Ve que es lo mismo? 2Y cuadrado menos 4Y igual a 0. Es exactamente la misma ecuación, solo que con otro nombre a la variable, pero si usted sigue resolviendo, se va a dar cuenta que da las mismas soluciones, solo que con otra variable. Ven, es lo mismo, la misma ecuación. Entonces no hay ningún problema que sustituya la X o que sustituya la Y. ¿Ok? Bueno, espero haberle aclarado ahí a Melanie que me preguntó. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 5. Y es una pregunta bastante teórica, pero es una pregunta bastante bonita también. Son preguntas que normalmente hacemos porque nos interesa evaluar no solo procedimientos, ¿verdad? Sino también conceptos. El diámetro de una circunferencia que tiene su centro en ese punto y es tangente al eje Y. Entonces, aquí la pregunta, ¿verdad? A veces la gente falla esto por no leer bien. Aquí me están preguntando el diámetro, no el R. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular el R y multiplicarlo por 2. Eso es todo. Radio por 2. Pues vamos en busca del radio. Eso es todo. Yo aquí podríamos dibujar. Yo recomendaría que hagan un dibujo en este tipo de problemas. Los dibujos ayudan bastante. Voy a hacerlo a mano alzada para que ustedes vean que no necesitan hacerlo a escala ni nada. Realmente, conceptualmente, usted podría hacerlo a puro dibujo. Dice que el centro es 4 en X, entonces cuento 1, 2, 3, 4 en X y 3 en Y. 1, 2, 3, 3 en Y. Y dicen que el centro está ahí, entonces el centro yo lo voy a poner ahí. Y viene la palabra clave aquí. La palabra clave es que es tangente al eje Y. Voy a subrayarlo allá arriba. ¿Qué significa eso? Bueno, que toca al eje Y en un punto. Eso es lo que significa. Toca al eje Y en un punto. Entonces, si va a tocar al eje Y en un punto, el dibujo no sé cómo es, pero bueno, sí dice cómo es una circunferencia, pero me refiero que no sé exactamente por los puntos que pasa, pero si es tangente al eje Y, solo lo puede tocar aquí, en un punto. Así como lo dibujé. Entonces el R, si es tangente, tiene que, este es el radio. Y eso es todo, ¿verdad? Ese es el radio. Entonces usted lo que va a hacer es pensar, bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto mide esa línea verde? Esa es toda la pregunta. Entonces voy a usar colores para tratar de explicarlo mejor. Esta línea que estoy pintando de rosado es la misma que esta de aquí abajo. Y eso hay una distancia de 4 unidades hay ahí, porque voy desde el 0 hasta 4. Entonces el radio es igual a 4. Por lo tanto, el diámetro es 4 por 2, es 8. 4 por 2, 8. Entonces eso mide el diámetro. Ese dibujo no sé si les gustó mucho, pero si no podemos intentar hacer un dibujo mejor pensando no solo en este ejercicio, sino en otros ahí a futuro. Entonces voy a ayudarles ahí con otro dibujito.
porque me interesa explicar algo aquí. 1, 2, 3, 4 y 3 para arriba. 1, 2, 3. Lo que quiero explicar es lo siguiente, mire. Si esto para acá hay 4, voy a medir 4 para allá. Entonces 4 para allá nos lleva a 8, ¿verdad? 4 más 4, 8. Y como esto es un radio, aquí este radio y este radio, 4 para todo lado, voy a hacer 4 para arriba. Si estoy aquí en 3, 3 más 4, 7. 4, 5, 6, 7. Entonces la circunferencia va a pasar por aquí. Es como para dar una idea de cómo dibujar. Y si voy 4 para abajo, vea que aquí llego a menos 1. 4, estoy en 3 y voy 4 unidades para abajo porque el radio es 4. Entonces eso me lleva a menos 1 en Y. Entonces si yo quisiera hacer un dibujo un poquito mejor de la circunferencia, mi dibujo debería ser algo como esto. Vean que estoy dibujando a mano alzada y no me va a quedar un buen dibujo, pero lo que quiero explicar es que ustedes entiendan más o menos cómo se dibujaría la circunferencia completa, ¿verdad? Me ubiqué en el centro y saqué 4 unidades para todo lado, 4 para arriba, 4 a la derecha, 4 a la izquierda y 4 para abajo. Y así podría más o menos hacer un trazo de cómo es la circunferencia. Ese es un mejor dibujo que el que puse arriba, pero la idea es ilustrarles eso. Bueno, preguntas. ¿Podría ser tangente en ambos ejes? Sí, 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 sí. Podríamos tener ahí cosas tangentes a ambos ejes. Por ejemplo, podríamos tener algo tangente a ambos ejes. Esa es una excelente pregunta. Yo podría tener una circunferencia que, por ejemplo, si aquí es 2 y aquí es 2. De hecho, eso sucede cuando la coordenada es igual, el X y Y. Yo podría tener tangente a ambos ejes, como aquí. ¿Ven? Si las coordenadas son diferentes, ya no cierra para que sea tangente, pero sí podría ser como en ese ejemplo. ¿Ven? Y el radio de hecho es 2, ¿verdad? Entonces sí, podríamos tener ahí circunferencias tangentes a ambos ejes. La pregunta sí. Bueno, no veo más preguntas y nadie ha activado el micrófono. Si alguien me levanta la mano, puede, ahí le habilito el micrófono, pero hoy no ha pasado. Creo que ha estado con menos dudas la clase. Bueno, debo decir que circunferencia es un tema bastante más cómodo, digamos, de abordar. De pronto por eso es que hoy hay menos preguntas, ¿verdad? Bueno, tenemos la pregunta 6, que también es un clásico en circunferencias. Un punto interior de la circunferencia. Nos pregunta. De igual forma, podríamos hacerlo dibujando o podríamos hacer una estrategia un poco más algebraica. Vamos a resolverlo de las dos maneras por efectos de explicación, ¿verdad? De hecho, podríamos intentar hacerlo dibujando primero y así practicamos un poco los dibujos. Vea que esto lo estoy dibujando así a mano alzada a propósito por un tema de que vean que no se requiere mucha escala. El centro está en 2,1, eso es lo primero que vamos a leer ahí. Vea que es un menos 2, entonces aquí es más 2. Es un menos 1, entonces es más 1. Este es el centro, 2 en X, 1 en Y. Y el radio es 2, porque es la raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Es 2. Entonces, si quisiéramos dibujar la circunferencia, como ya sabemos que el radio es 2, mi recomendación es hagan 2 para todo lado, 2 para allá. Entonces, si estoy en 2 y voy 2 para la derecha, debería caer aquí, en 4. 4 aquí. Y si me voy para arriba, 2 para arriba, y aquí hay un 1 en Y, entonces debería caer aquí, ¿verdad? En 3. Entonces aquí está el puntillo. Y si me voy 2 para abajo y estoy en 1, debería caer en menos 1. Entonces aquí está menos 1.
Y ya con eso podría ser un dibujo ahí más o menos, un dibujo ahí regular, no es un buen dibujo. Si ustedes quieren hacer algo mejor, pueden usar compás, regla y compás, y eso estaría excelente. Pero es importante el concepto más que hacer un dibujo muy preciso, ¿verdad? Es importante hacer un dibujo preciso, pero se puede resolver así. Entonces vea que más o menos así queda la circunferencia. Entonces voy a recordar que cuando dice punto interior, quiere decir que esté dentro de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, voy a pintar de amarillo los puntos. El 0,1, por ejemplo, por agarrar uno así al azar, el 0,1 es este que estoy pintando de amarillo ahí, no sé si se aprecia bien, pero vea que es un punto que está sobre la circunferencia, no está dentro, está en la circunferencia. Entonces, este no. Ok, ese no. Voy a poner no para que no crean que es una X, es un no. El 1,3, voy a pintarlo aquí de verde. 1,3 es 1 en X, 3 en Y, o sea, está aquí arriba. Entonces, ese no, no está en el interior, no está adentro. 2,2, 2 en X, 2 en Y, voy a pintarlo de color negro. Aquí está el 2. Y 2,2, ese sí, ven, 2,2 está adentro de la circunferencia, está en el interior, ese sí. Y 2 menos 1, no, porque 2 menos 1 también está en la circunferencia, ese queda encima de, entonces ese no. Ok, ya casi le respondo, Federico. Bueno, entonces eso se puede hacer, digamos, así, haciendo un dibujo, pero también se puede hacer sin dibujo, ya les voy a explicar cómo. Entonces este no es, solo nos queda la opción C y a puro dibujo sacamos el problema. La opción 2 que podría darles es sustituir. Sustituir opciones. Lo que pasa con esto es que hay que ir probando las opciones hasta que lleguemos. Por ejemplo, si usted agarra 1 y 3, usted lo que va a hacer es cambiar la X por un 1 y la Y por un 3 en la ecuación. Entonces, si yo hago eso, arriba me queda 1 en X menos 2 al cuadrado más en Y es un 3 menos 1 al cuadrado. Vea que estoy sustituyendo. Igual a 4. Entonces vamos a ver qué relación hay con respecto a 4. Voy a poner un signo de pregunta aquí. Entonces vean lo que dice, ¿verdad? Reemplacé la X por un 1 y reemplacé la Y por un 3 y vamos a hacer esos cálculos. Bueno, resulta que aquí da menos 3 a la 2, que ya ahorita vamos a poner que es 9. Y aquí da 3 menos 1, 2 a la 2. ¿Y será eso 4? Bueno, vamos a ver. 3 al cuadrado da 9 y esto da 13. Entonces vean lo que pasa. 13 es mayor que 4. Si da mayor es porque el punto es exterior. Y efectivamente ya habíamos visto arriba en el dibujo que es exterior. Entonces vea, solo hay tres opciones. Si da mayor es porque el punto es exterior. Si da igual es porque está en la circunferencia. Y si da menor es porque está en el interior de la circunferencia. Entonces la opción A no es. Bueno, así podríamos ir con las otras, pero vamos a probar la C, que es la que nos interesa. Ya sabemos que es de la respuesta. Entonces vamos a probar con 2,2. Cambio la X por un 2 y la Y por un 2. Entonces nos queda 2 menos 2 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Y vamos a ver cuál es la relación con 4. Bueno, de este lado da 0 y del otro lado da 1. Entonces vea lo que pasa. Queda 1 menor que 4. Ven, si da menor es porque el punto está en el interior, la distancia más pequeña que el radio. Si da mayor es porque está en el exterior. Y ahí tienen otra forma de abordar este tipo de problemas en cuanto a menor, mayor o igual. Eso es, digamos, la analogía. Sí, creo que hay un error ahí algebraico, correcto, hay un error. Sí me gusta que me ayuden a identificar mis errores aritméticos.
pero sí sigue siendo mayor, ¿verdad? Si no, ahí sí estaremos en problemas, eso da 5. Excelente, muchas gracias, sí me gusta. Alguien me pregunta ahora si Federico dice, si el centro está en 3,x, nos dicen que es tangente en ambos ejes y nos piden y. Si el centro está en 3,x y nos dicen que es tangente en ambos ejes y nos piden el y puede ser 3 o menos 3. Ok, déjenme pensar eso. Si es 3 en x, si es tangente, voy a hacer un dibujo aquí. ¿Y cómo haría para encontrar los puntos de intersección entre dos circunferencias? Ajá, es una pregunta interesante. Vamos a ver. Bueno, estoy contestando la pregunta de Federico, que me dice que si el centro está en 3, algo, en 1, 2, 3, que si para ser tangente puede ser 3 o menos 3. Sí, exactamente. De hecho, hay dos opciones, ¿verdad? Ajá. Si las dos coordenadas son iguales, es tangente, pero no es el único caso, efectivamente, ¿verdad? Eh, podría ser 3,3 o 3, menos 3, efectivamente, así es cierto. Sí, tal vez ahora yo no hice esa aclaración. Yo lo que dije fue que si las coordenadas son iguales, pasa eso, pero no es el único caso. El otro caso es este. Ahí lean la pregunta de Federico para que me entiendan qué es lo que estoy dibujando. Si es 3,x, hay dos lugares donde son tangentes a los dos ejes, ¿verdad? En 3,3 y 3, menos 3. ¿Sí? Entonces, si las coordenadas son iguales, es tangente, pero no es el único caso. Eso fue la parte que no aclaré antes, ¿verdad? Fue ahí. Perfecto. ¿Cómo haría para encontrar los puntos de intersección entre dos circunferencias? Ok, excelente pregunta. Ya casi la vamos a responder mientras localizo un ejemplo de ese estilo. Ya vimos este ejemplo ya está. Y nos queda este ejemplo, sí, nos quedan un par de ejemplos ahí. Bueno, voy a tener esa pregunta de una vez. ¿Cómo haría para encontrar los puntos de intersección entre dos circunferencias? Bueno, vamos a ver. Podríamos tener aquí otro ejemplo. Lo que pasa es que ahí sí tienen que ser ejemplos bien buscados para que no sea tan complejo los despejes, porque si no se podría quedar ecuaciones. ¿Me escuchan? Sí, es que se me cortó un segundo el internet. Hola, hola, 3, 2, 1. Podrían intersecarse en dos puntos, ¿verdad? Si lo vemos en dibujos, podría ser así los dibujos, o podrían cortarse en dos puntos, o podrían ser tangentes, digamos, son las tres opciones que hay. Entonces, bueno, ahí no parece tangente, pero la idea es que sí. Lo que hay que hacer en este tipo de problemas es despejar aquí, por ejemplo, de la primera, podemos despejar un y cuadrado, entonces usted escribe y cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado. Y si despeja de la primera, entonces sustituye en la segunda, es decir, ese y cuadrado que está aquí, lo vamos a cambiar por esto. En realidad es eso. Entonces aquí a usted le queda una ecuación como esta. Ya no va a escribir y cuadrado, sino que va a escribir esto que está aquí. Y resuelve esta ecuación. Si esta ecuación da dos soluciones, es secante. Si da una solución, es tangente. Y si da cero soluciones, pues son exteriores. Digamos que serían los tres casos que ocurren, ¿verdad? Pero al final de cuentas se vuelve algo bastante algebraico porque es de despejar y de resolver. Al final de cuentas es eso. Entonces, en resumen, es despejar algún cuadrático y sustituirlo en la otra. Así se resuelven todas. En el libro hay una ahí resuelta y explicada en detalle, no recuerdo la página, pero uno sí debería
hacer ejemplos bien buscados para que este tipo de ecuaciones no queden tan grandes, ¿verdad? En este ejemplo no queda tan grande porque son cuadráticos al final de cuentas, pero sí se pueden proponer ahí ejemplos más complejos y ya quedan cosas de grado 4 y en realidad, si no se buscan bien los ejemplos, podríamos llegar a cosas muy largas de resolver y podríamos perder ahí un poco el objetivo de la pregunta. Pero eso es lo que se hace, ¿verdad? Usted despeja el y cuadrado o el x cuadrado, cualquiera de los dos, y sustituye en la otra. En resumen es eso. Bueno, esperando que no se nos vuelva a cortar, vamos a hacer un par de ejemplos más que tenía aquí preparados. Otro es este, que también es un ejemplo bastante clásico. Nos dan dos puntos, nos dan el centro y un punto cualquiera de la circunferencia y nos preguntan el radio. Podría ser el diámetro también. Y vienen fracciones, pero eso no debería ser un problema tan grande. Entonces lo que hacemos en este tipo de problemas es, bueno, voy a hacer un dibujo para ejemplificar la idea. Digamos que este sea el centro, que aquí me están diciendo que es 1/2, -1, y me dan un punto cualquiera de la circunferencia. Me dicen que la circunferencia contiene un punto que se llama 3/2, -1. Y la pregunta es, ¿cuánto es el radio? O sea, esta longitud que estoy marcando de verde. Bueno, este tipo de problemas los vamos a abordar con una fórmula que ustedes estudiaron, no sé si en noveno o si en este mismo año, pero es la fórmula de distancia entre puntos, que no sé si la vieron o si no lo estudiaron, pues la fórmula lo que hice es Pitágoras al final de cuentas, pero es esto, ¿verdad? x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, puede ser al revés, los términos, no importa, es una suma, y raíz cuadrada, eso es todo lo que se hace. Entonces, esa es la fórmula que se llama distancia entre puntos. Si usted ocupa calcular la distancia entre dos puntos, nada más aplica ahí esa fórmula, ya con eso le sale. En nuestro ejemplo, podríamos marcar esto aquí como x1, y1, y1, y allá x2 con su respectivo y2. Y nada más aplica esa fórmula. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer ahí, aplicar esa fórmula, y al final de cuentas, pues, así es como sale. Entonces, en este caso estamos calculando R, que es el radio. Entonces, aplicando esa fórmula es x2, o sea, 3/2, menos x1, que es 1/2, todo al cuadrado, más y2, que es -1, menos y1, o sea, -1. Ojo aquí que hay dos menos, ¿verdad? Un menos de la fórmula y un menos de el -1. Entonces, un error clásico es que la gente se le olvida y solo pone un menos. Hacen aquí las operaciones, 3/2 menos 1/2, eso da 1 al cuadrado, si no me estoy equivocando, más, y del otro lado da 0. Entonces al final de cuentas esta operación da 1, y esa era la pregunta, ¿verdad? A veces la gente marca mal esto porque se pregunta el diámetro, pero no, esa forma nos da el radio. Y como en este caso esa es la pregunta, pues la respuesta es el 1. Y eso es todo, ¿verdad? Y así es como se resuelven esos problemas que tienen que ver con con el centro y un punto. Me preguntan, en caso de ser tangente, ¿cómo sé si es tangente interior o tangente exterior? Ah, ok, sí, ya entendí la pregunta. Ok. ¿Puede poner esa pregunta en general para que todo el mundo tenga acceso? Que es una excelente pregunta. En caso de ser tangente, ¿cómo sé si es interior o exterior? Ok, ya la vamos a responder. Bueno, vamos a hacer uno más y después respondo esa pregunta que me acaban de hacer. Es lo siguiente, es este ejemplo por acá. Dice, una circunferencia C1 tiene esa ecuación. Exactamente, Juan Carlos, eso es lo que hay que hacer.
Se restan los puntos en X. Sí, ahí hay que jugar con los radios. Creo que te entendí lo que me escribiste ahí, pero ya lo voy a retomar. Exacto. Y bueno, dice, otra circunferencia tiene centro en 0,5 y si son tangentes exteriores. Bueno, esa pregunta se relaciona un poco con la pregunta que me acaban de hacer. Entonces, de paso, nos sirve para relacionarlas. Primero, vamos a trabajar con x a la 2 más y a la 2 igual a 4. Que esto tiene centro. Note que no se le suma ni se le resta nada a la x y a la y, entonces como a la x no se le suma ni resta nada, es 0 y 0. ¿Ven? Cuando es x2 más x2, el centro es el origen. Y tiene radio raíz de 4, o sea 2. Esa es una circunferencia que podríamos dibujar fácilmente, ¿verdad? Entonces, si va a tener centro en el origen y radio 2, podríamos marcar aquí 2 para todo lado, porque el radio es 2. Entonces, abajo llega a menos 2. Y ya con eso podemos tratar de hacer ahí algún dibujo que se parezca a una circunferencia, ya que estamos dibujando a mano alzada y no es tan fácil. Y aquí en digital es un poco más complejo. Bueno, ahí está. Dicen que hay otra circunferencia que tiene su centro en 0,-5, es decir, bastante más abajo, en 0,-5. Pues podríamos extender esto un poco y marcar aquí abajo 0,-5. Entonces el nuevo centro es 0,-5, el de la otra. Y vea la pregunta, dice que son tangentes exteriores. Vea que estamos a puro dibujo, son tangentes exteriores. Entonces, si son tangentes exteriores, hay que recordar cómo se dibuja eso, ¿verdad? Hay dos tipos de tangentes. Podría ser tangentes exteriores, que es cuando están así. Vamos a ver si este dibujo me lo reconoce como una circunferencia. Algo así. O podrían ser tangentes interiores. Tangentes interiores es cuando está por dentro la otra, así. Bueno, aprovecho para contestar la pregunta de ahora. ¿Cómo uno sabe si son tangentes exteriores o no? Bueno, muy sencillo. Lo que se hace es que se trabaja un poco con los radios. Es decir, voy a hacer un dibujo mejor para efectos de explicar esto, porque podría confundirlos con este dibujo. Vamos a dibujar otra circunferencia aquí un poquito mejor. Entonces la idea es la siguiente, miren. Si son tangentes exteriores, el radio grande más el radio pequeño nos da una distancia de suma entre los centros. Y si son tangentes interiores, más bien es la resta. Al radio grande, usted le resta el radio pequeñito y eso da la distancia entre los centros. Entonces, básicamente, la distancia entre los centros es lo que nos va a decir si son tangentes interiores o exteriores. Entonces, lo que hay que hacer en esos ejemplos es calcular varias cosas, hacerse una tablita donde usted ponga el radio pequeño, el radio grande y la resta. Y la resta, que es la distancia entre los centros. Entonces, usted tiene que hacer eso en los dos casos y ver cuál de los dos casos cumple alguna de esas dos fórmulas. Si cumple la fórmula de arriba, son tangentes exteriores. Si cumple la de abajo, son tangentes interiores. No tengo un ejemplo específico aquí para poder hacerlo hecho, pero en el libro sí hay uno. Tal vez alguien me ayuda en el libro y me ubica ese ejemplo. Ahí teníamos uno bien hecho. Se puede poner valor absoluto o nada más usted resta el mayor menos el menor y de esa forma ya no tiene problemas, porque el R siempre es el grande. Y si la resta es positiva no hace falta poner el valor absoluto, pero sí, puede poner valor absoluto para que no se preocupe por la ubicación. Está bien. Perfecto. Si alguien lo localiza ese ejemplo, en el libro hay un ejemplo ahí bastante desarrollado ahí y nos comparte la página para que lo puedan ver ahí en detalle. Bueno,
Entonces voy a terminar ese ejemplo. Dice que son tangentes exteriores, entonces el dibujo de la otra circunferencia debería ser algo como esto que estoy dibujando. Algo así. Y entonces voy a pintar de color naranja el radio. Este sería el radio de la circunferencia 2. Entonces en realidad todo se resume en ver cuánto mide este radio que está aquí. Entonces nada más cuestión de pensar, ¿verdad? De menos 2 a menos 5, ¿cuántas unidades hay? Eso es todo lo que hay que cuestionarse. Aquí me dicen que está en la página 194 del libro. Muchas gracias, Arturo. Página 194. Ahí está ese ejemplo de bien desarrollado. Entonces pueden revisar esa página. ¿Cuánto es ese radio? De menos 2 a menos 5. Bueno, de menos 2 a menos 5 hay 3 unidades. Entonces el radio mide 3. Pero alguien puede hacer todo eso y marcar mal, porque la pregunta no es el radio, ¿verdad? La pregunta es el diámetro. Y el diámetro pues sería 2 por 3, ¿verdad? 6. Entonces la respuesta a este ejemplo es 6, que es el diámetro. Bueno, abro espacio para alguna pregunta más. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión.